Estamos con César Martínez, él es consultor político y ha atravesado el charco para dar un seminario aquí en Pamplona sobre la comunicación política. No sé, César, si estamos en lo cierto cuando decimos que un candidato, en este caso, no nace, sino se hace. Bueno, más que nada y antes que todo me gustaría saludarlos a ustedes. Yo, mi familia, mi madre es alicantina, mi abuelo fue diputado de Cortes aquí en la Segunda República, su secretario de Justicia, entonces vamos, estoy regresando a casa, por decirlo de una manera. Cuando hablamos de un candidato, una candidata, yo creo que es una combinación. Aquel que es, o aquella que es disciplinado, que escucha al elector, que sabe lo que buscan ellos, sabe conectar de alguna manera, es una persona que puede ser un buen candidato. No creo que nazcan en realidad, porque si nacieran y no se disciplinaran en hacer las cosas, sería muy difícil, o sea, cualquier gente lo haría. Yo creo que la gente que pone el esfuerzo y sobre todo el que escucha qué es lo que busca el elector, es la persona que puede lograr conseguir el voto. Un candidato crea una marca, por decirlo así. Un buen ejemplo de marca, podemos decir, lo consiguió Obama. ¿Lo han conseguido nuestros políticos más importantes, por ejemplo, Zapatero o el señor Rajoy? Bueno, yo siempre he aprendido una cosa, cuando uno está de visita en un país, es importante respetar la política interna de cada país. Entonces yo, en vez de hablar del señor Rajoy y del señor Zapatero, me gustaría hablar en general de lo que pueden hacer los políticos. No es tanto crear una marca, sino crear una impresión, una percepción, que a final de cuentas el presidente Obama tuvo y creó una percepción en el electorado de una forma que él quería mencionarles: oye, yo represento un cambio, y la gente votó en eso. Yo trabajé en la otra campaña, trabajamos con el senador McCain, que también una persona agradable, una persona con mucha trayectoria, pero si hubiéramos puesto la hoja de vida, el currículum de ambos, pues el senador McCain tenía una experiencia mucho más amplia, pero el candidato Obama logró conectar con el electorado. Entonces, más que una marca, es un posicionamiento. Y de esta forma cada uno tiene que trabajar su posicionamiento. El senador McCain, durante la campaña interna republicana, siendo que ya estaba en el cuarto lugar a veces en su momento, logró a través de New Hampshire y otras acciones conectar con el votante y lograr la candidatura también. Entonces es la impresión que causamos con el elector, es lo más importante. Pero una impresión es lo inicial a la hora de votar, luego son 4 años que hay que revalidar, digamos, o reafirmar esa impresión. En América la gente castiga mucho más el voto, en las urnas se castiga mucho más que en España. En España la memoria, digamos, la tenemos un poco más olvidadiza y no castigamos tanto. ¿Ahí usted nota una diferencia comparando los castigos que se pueden dar a unos y a otros políticos? Bueno, más que castigo es si refrendas a alguien que quieres contratar. Esto a final de cuentas es una entrevista de trabajo entre los candidatos y los electores. Lo decía el exgobernador de Nueva York, Mario Cuomo: la campaña en poesía y se gobierna en prosa. Entonces a veces es interesante cómo con los electores, aunque ya esté uno, ya se logró el cargo y todo, la gente va a recordar. O sea, ya en estos tiempos del internet, antes era curioso, podían pasar tiempo y la gente a lo mejor no recordaba. Ojo, que ahora ya podemos regresar tiempo atrás y decir: ah, caray, esto me dijo este candidato. Pero si logran los candidatos conectar, si van a decir: oye, estoy haciendo el esfuerzo por trabajar por ti, la gente puede ser que diga: oye, lo sigo contratando. A final de cuentas, esto es un contrato con el elector. ¿Quieres que siga trabajando para ti o no? Hablamos de sentimientos, hablamos de conectar con la gente a la hora de emitir un voto. ¿No es un poco increíble que hablemos casi de marketing político cuando hablamos de algo tan importante como que los políticos manejen un país, manejen nuestros bolsillos? Yo siempre menciono una cosa, me dicen: oye, esto del marketing político, ¿quién lo inventó? ¿Los americanos o los franceses? Le digo: vamos a regresarnos al Senado y el pueblo de Roma, SPQR, Senatus Populorum Romanus. Desde ahí ya había un diálogo entre, digamos, la gente. Digo, aquellos entonces era un poco distinto, pero es importante que logremos conectar con la gente. No es, a final de cuentas, no es crear otros mundos, pero sí tiene uno que crear un sentimiento, es decir: oye, vamos a lograr algo, porque si nos quedamos nada más con la parte únicamente racional, sí puede ser muy práctico, pero la gente vota no solo con la cabeza, con la razón, sino también con la emoción. Entonces es, digamos, saber en qué momento conectar con el elector es muy importante. Habla de internet, aquí en España, supongo que en Estados Unidos también, pero se están poniendo muy de moda los vídeos a través de la red. En especial las juventudes de los distintos partidos suelen hacer unos vídeos bastante atrevidos, incluso en algunos casos llegan a faltar el respeto probablemente de algún sector de la población, ¿no? Es algo tan serio como la política. ¿Cómo puede permitir, digamos, los consultores políticos permitir este tipo de vídeos que pueden hasta resultar ofensivos? Yo creo que es muy importante.
el Internet ha hecho más democráticas las campañas. Luego había un refrán que decía, la política es demasiado importante para dejarla nada más a los políticos. Es importante que participa la gente. En la campaña Obama, curiosamente, los mejores mensajes que tuvo esa campaña, no los hizo la campaña, los hizo gente de fuera. No sé si recuerdas el video que había que cantaban los artistas y demás. Entonces, es importante entender que el Internet más bien abrió esa válvula. Por ejemplo, por dar un ejemplo, aquí en España parece ser que tienes limitado el tiempo a los telediarios. Sí. Bueno, pues en los telediarios vas a poder decir 30 segundos, 40 segundos, un minuto. En la web puedes expresar tus ideas, es más fácil, más democrático, la gente puede platicar, dialogar. Que algunos se pasen de eso, bueno, a veces los esfuerzos democráticos tienen sus riesgos, pero creo que nos va a democratizar muchísimo más y podrán participar gente que a lo mejor no tiene mucho presupuesto, no tiene muchos números sus votos, pero sí pueden expresar ideas. Nosotros tenemos una candidata ahorita en Texas que básicamente no tenía dinero. La web le ha servido para ir abriendo. Empezó con 3 puntos, está en 12 y yo creo que va a estar en 20 pronto. ¿Qué es esto? Gracias a la web, porque si no, nada más podrían ser candidatos aquellos que tienen una estructura de partido muy grande y no permitirían entrar otras gentes. No conozco a nadie y creo que si hiciésemos una, digamos, una pregunta a la población que se haya leído nunca un programa electoral. Supongo que eso los consultores políticos lo saben y por eso manejan mucho más los sentimientos y las emociones. Pero es importante entender una cosa. Vivimos en un mundo tan acelerado con tantas cosas que vivimos ya en la época de, oye, dímelo algo en un soundbite que le llamamos, en algo corto, expresar. ¿Qué hablaba el presidente Obama? Cambio y sí se puede y cosas así. O sea, en realidad no creo que nadie le haya leído el programa electoral completo. Pero aquel candidato que sepa conectar con la gente. Ya luego se puede ver a la web y se puede leer los periódicos y todo. Pero esa primera parte, esa química, siempre decimos, primero hay que conectar, para después comunicar y posiblemente convencer. Porque si dice, oye, vótame, pero sin conectar es imposible. Entonces, yo creo que es una tarjeta de presentación, el mensaje publicitario, el mensaje en la web, y luego la gente ya irá buscando un poco más en profundidad para decidir. ¿Quién decide esto? Pues a veces es la base, a veces el indeciso o a veces el indiferente. Por lo general los jóvenes eran los indiferentes a la política en los Estados Unidos. Y el senador Obama, ahora presidente Obama, logró hablar mucho con los jóvenes. Entonces fue un electorado que lo tiene que recuperar también ahorita, porque después de un año ha perdido un poco el contacto con esos electores que se entusiasmaron tanto con él. Entonces es importante entender que si la gente quiere reformas, quiere políticos que te vayan a dar ideas, programa electoral, pero también quiere gente como ellos, gente que los entienda, que sienta qué es lo que quiero yo y si me representa esta persona. ¿Usted entonces cree que se lo cree, que el electorado, la gente que va a votar, cuando un político le habla, se cree lo que le está diciendo? Porque en España la credibilidad política, desde luego, es bajísima. Entonces, ¿usted cree que los electores, por lo menos quizá en América sí, pero se llegan a creer lo que el político dice? El primero que lo tiene que creer es el candidato, el político. Si el político, el candidato, el gobernante no se la cree, es imposible que se lo vaya a creer la gente. Pero cuando habla uno, primero creyéndolo uno, va a lograr uno conectar. O sea, ese es bien importante, porque no puedes hacer algo que la gente no lo sienta como contacto. Entonces, a veces hay un refrán que dicen que es lo más importante para ser torero. Para ser torero hay que creérnosla, hay que sentir que queremos ser eso. Y cuando uno habla con sentimiento, cuando uno cree las cosas que está haciendo, tenemos la posibilidad nuevamente que la gente nos cree. Para terminar, ¿se le viene a la cabeza, supongo que sí, algún político ejemplar en esto, bien español, si le viene algún español o alguno que podamos conocer que diga, este consiguió conectar, este consiguió comunicar y lo ha avalado, lo ha refrendado? Bueno, dijera un político español, mi abuelo, que era diputado de Cortes hace mucho tiempo, diría yo, pero no había época de internet ni televisión. Pero en realidad es, hablando estrictamente de lo que es comunicación política, el candidato Obama supo conectar muy bien, el candidato Bush supo conectar muy bien, me refiero, lo que tocó trabajar en el 2000 y 2004, el senador Kerry y el presidente Bush, los dos habían ido a la misma escuela, eran el mismo tipo de personas, o sea, de alguna manera los dos tenían el mismo background, pero el candidato, el presidente Bush, conectaba más con el elector normal. El senador Kerry no, el senador Kerry se le veía distante, muy inteligente, pero no conectaba con la gente. Entonces, ¿cuál es el mejor candidato? ¿El disciplinado o la disciplinada? El que tiene un buen posicionamiento en base a la investigación y aquel que no está variando mucho, que tiene una estrategia, se sigue y se va corrigiendo lo que se debe corregir, pero representa algo y sobre todo aquel que escucha a los electores.
porque el que vota es el que manda. César, gracias por habernos atendido en esta agenda apretadísima que ha tenido en este día en Pamplona, y creo que alguno de nuestros políticos le va a tener que contratar, ¿eh? Al contrario, muchas gracias. Bueno, no, a mí lo que me gusta es que se promueva la democracia, que gane el mejor, pero lo importante es que la democracia, que la gente participe. Muy bien, gracias. Gracias.